Chelo y el día de hoy vamos a preparar una baguette. La baguette es un pan típico francés que es una barra de pan muy larga y delgada. No hay una experiencia más deliciosa que pasearse por las calles de París, encontrarse una boulangerie, como se llaman allí las panaderías, y ver en esos escaparates todas esas cestas de mimbre llenas de pan recién horneado. Y el olor en la acera es un espectáculo. Es imposible pasar por una boulangerie y no comprarse una barra de pan. De hecho, los franceses dicen que no puedes comprar una sola baguette. Siempre tienes que comprar dos, porque nunca va a llegar completa a la casa. Bueno, pues sin más preámbulo, nos ponemos ya mismo el delantal y nos ponemos a cocinar esta deliciosa baguette. Para esta receta vamos a necesitar 450 gramos de harina de trigo de fuerza, 285 gramos de agua, 7 gramos de levadura seca, 8 gramos de sal. En un bol coloca toda la harina, la levadura y agrega el agua. Y comienza a revolver un poco con una espátula. Luego agrega la sal y sigue revolviendo hasta obtener una masa que puedas manipular con tus manos. Vuelca toda la masa sobre la mesa y comienza a amasar. En otros videos ya he explicado la forma de amasar. Te dejo el enlace para que lo veas y allí te explico con más detalle cómo es la forma correcta de amasar. Amasa por 10 minutos. Forma una bola con la masa y abólala sobre la mesa. Colócala en un bol ligeramente aceitado, cubre toda la masa con el aceite y déjala descansar por 2 horas. Quita el gas de la masa, divídela en 2 partes iguales y abola cada parte individualmente. Déjala descansar por 10 minutos tapada con un paño de cocina. Comienza a estirar la masa de manera rectangular, ayudándote primeramente con tus manos y luego puedes continuar con el rodillo. La baguette es un pan largo y delgado y por lo general termina en punta. Toma una orilla de la masa y ve haciendo presión y luego ve enrollándola con tus dedos hasta formar un rollo.
Para formar esas puntitas tan deliciosas que siempre tiene la baguette, haz rodar la masa sobre la mesa, haz presión en las esquinas para formar la punta. Coloca tus baguettes sobre una placa de horno y déjalas descansar por 1 hora. Luego, con una cuchilla o una hojilla muy afilada, haz cortes en diagonal sobre cada uno de los panes. Hornéalos en un horno precalentado a 200 grados centígrados, 380 Fahrenheit por 20 minutos aproximadamente o hasta que queden dorados. Y listo, aquí tienes tus baguettes súper crujientes y con una miga muy esponjosa listos para comer. Espero que los disfruten. Espero que te pongas a practicar esta baguette y que te quede deliciosa. Cualquier duda, sugerencia o comentario me lo dejas escrito en la cajita de comentarios que YouTube tiene para que tú me escribas. Por aquí también te dejo la receta para que la puedas copiar o si la quieres imprimir. Suscríbete a este canal. Es muy importante que te suscribas para que sepas qué cosas vamos a cocinar o por dónde vamos a caminar. Sígueme por todas estas redes sociales. Comparte este video con tu familia y amigos para que este canal pueda seguir creciendo y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias por verme. Chao.